Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 1, versículo 17. Yo leo los impares, usted me ayuda con los pares. Dice así el Señor en su palabra: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y el que estuvo muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. 19 dice: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, de las 7 candeleras de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, de las 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Capítulo 2 dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu trabajo y paciencia, y no puedes agradar a mis hermanos, y has aprobado los y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, que si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Leamos juntos el 7. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bendito Señor y Padre, estamos acá presentes, Señor, para escuchar de tu palabra, para estudiar un libro tan precioso que tiene esa bendición, Señor. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cercano. Señor, sabemos que tú te has revelado a las iglesias, a tu iglesia, a tu pueblo, Señor, para que en ti tengamos paz, para que en ti tengamos confianza, para que nada ni nadie nos pueda mover, Señor. En los postreros tiempos vendrán situaciones difíciles para tu iglesia. Tus iglesias cometerán errores, algunos caerán, Señor, pero tú sostienes a tu pueblo. Esa es nuestra paz, esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza. Gracias, Jesús, por tu misericordia, gracias por tu gracia, gracias por tu amor. Anunciamos, Señor, esa muerte, proclamamos, Señor, que has resucitado y, Señor, esperamos tu venida, porque de eso trata Apocalipsis, de esperar tu venida con fe, para que cuando tú vengas nos encuentres haciendo así. Bendito seas por los siglos de los siglos. Amén. Puede tomar asiento, iglesia. Hemos venido hablando un poco acerca de Apocalipsis. Apocalipsis, lejos de ser un libro que tiene que aterrorizarle o darle miedo, es un libro que a usted y a mí como cristianos, conocedores del Evangelio, creyentes en Jesucristo, tiene que darnos poder, esperanza, tiene que darnos aquel ánimo que necesitamos. Cuando Cristo es ascendido a los cielos, le dice: señores, les conviene que yo me vaya, pero yo les enviaré otro consolador, hablando del Espíritu Santo. Pero antes de que Jesús hiciera su última revelación, la palabra Apocalipsis, hemos dicho, originalmente significa, si usted lo quisiera traducir al español, pero puro, significa revelar. Por eso Apocalipsis en inglés se llama The Revelation Book, el libro de las revelaciones. ¿Qué es lo que hace Jesús después de ser llevado a los cielos? Hace su última revelación. ¿A quién? A la iglesia. A la iglesia. Son varias cosas que quiero que le vayan a quedar claros porque no las vamos a volver a tocar. Número 1. El mensaje principal de Apocalipsis es borrar la imagen del Cristo crucificado y dejarle a la iglesia en mente, entre ceja y ceja, clavado en el corazón, el hecho de que el Cristo crucificado fue un par de horas, más el Cristo resucitado y glorificado es por los siglos de los siglos.
La primera imagen que la iglesia necesita tener en mente en los postreros tiempos es que Cristo crucificado, hermanito, un par de horas, muerto 72 horas, pero resucitado en gloria, con poder, con autoridad, llamándose el Todopoderoso por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Y esa es la confianza que tiene que tener la iglesia. Mi Cristo está vivo, mi Cristo está resucitado. Entonces el mensaje esencial de Apocalipsis aquí está el mensaje, el 2. Ahí sí. El mensaje principal de Apocalipsis, decimos, es el Cristo glorificado, resucitado, con poder, con autoridad. ¿Por qué Jesús quiso dejarle eso en la mente a sus seguidores? Porque Él mismo nos empezó a narrar todas las cosas que vendrían. Y fíjese bien, váyase al 1.19, capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 19. Este versículo es, dicen algunos, el corazón, el centro, la llave para entender el libro de Apocalipsis. Dice, escribe las cosas que has visto. Ahí, solo ahí póngamele número 1. Las cosas que has visto, número 1. Después dice el número 2, las cosas que son. Esa sería la número 2. Y por último dice, y las que han de ser después de estas. Ese versículo chiquitito, las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser, divide el libro de Apocalipsis en 3 partes. Lo que has visto, lo que es y lo que ha de ser. Pregunta, pastor, ¿cuáles son esas 3 cosas? ¿Cuál es la división del libro de Apocalipsis? Se lo voy a decir. ¿Cuál es? Acuérdese, Jesús se le revela a Juan, el apóstol. Juan fue el que escribió el Evangelio de Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, y escribió Apocalipsis. Viene Jesús y le dice, escríbele a las iglesias que están en Asia. Jesús se le revela a uno de sus discípulos, le da un mensaje para la iglesia. Su mensaje es, quiero que recuerden que ahora yo soy el Señor de señores, que lo que ustedes vieron aquí en la tierra, eso fue la obra redentora, pero la obra consumada es Cristo en gloria. Ok, y ahora Juan, escribirles esto. Recuerde que el libro de Apocalipsis es directamente para la iglesia. Si usted le abre el Apocalipsis a un inconverso, se ríe, este es locura. Si usted se lo lee a un gnóstico, Alicia en el País de las Maravillas. No lo entienden, no lo creen. ¿Para quién es Apocalipsis? Para la iglesia. Dicho de Jesucristo, su revelación final para con su pueblo, para con su iglesia. Quiero que ustedes estén confiados. Quiero que entiendan las cosas que Juan ha visto, las que son y las que han de ser. Número 1. ¿Cuáles son las cosas que Juan ha visto? Si usted lee en el contexto, hermanito precioso, y usted lee desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el versículo 18, lo que Juan ha visto, y lo dice ahí en el 19, escribe las cosas que has visto. ¿Qué es lo que Juan ha visto? El Cristo resucitado. Así de simple. Del capítulo 1, versículo 1 al 18, todo lo que Juan ve es la gloria de Jesús, es que sus cabellos son blancos como la lana, es que sus pies son refulgentes como el sol, que sus ojos tienen brillo como de fuego, que su voz es como de trompetas o de muchas aguas. Eso es lo que Juan ha visto. ¿Cuál es la primera división de Apocalipsis? Cómo Jesús se le presentó a Juan para borrar un poquito la imagen del Cristo crucificado. Dice, la obra ya está hecha, ustedes ya son mi pueblo, a ustedes ya los salvé. Ahora, señores, quiero que aprendan a confiar en mí. Y el mundo se les va a poner difícil, pero ustedes tienen que entender que el Cristo glorificado tiene poder. Y Él se menciona a sí mismo, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin, yo soy el que era, el que es, el que ha de venir, yo soy el todopoderoso. Y se lo dice a una iglesia que más adelante vamos a ver en los 7 mensajes, una iglesia que fue perseguida, una iglesia que tuvo mártires, una iglesia que estaba emproblemada, una iglesia que tenía de todo adentro. Y Jesús le dice, quiero que sepan, antes de que yo me les empiece a hablar a ustedes, quiero que sepan quién es el que les está dando la revelación. Quiero que sepan que esto no es invento de los pastores, no es invento de las denominaciones, esto no se lo inventó una religión, eso fue la revelación de Cristo para con su iglesia.
Eso es Apocalipsis. Si usted le preguntan qué es Apocalipsis, es la revelación de Cristo para su iglesia, no para el mundo, para su iglesia. Ok. Primera parte de Apocalipsis, escribe las cosas que has visto. Predicamos ya 3 domingos acerca de cómo Cristo se glorifica y se manifiesta delante de Juan. Segunda cosa, las cosas que son. De aquí en adelante, del capítulo 2, capítulo 3, son las cosas que son. Pastor, ¿qué significa eso de las cosas que son? Ya entendí que las cosas que he visto, hablando Juan, era la gloria de Jesús, a la diestra del Padre, su trono, su poder, su autoridad. Pero ¿qué son las cosas que son? Ok. Cuando Cristo muere en la cruz y resucita al tercer día, es ascendido a los cielos. Cuando el Espíritu Santo es derramado sobre la iglesia, comienza una nueva era, una nueva época, que en teología se conoce como la época de la gracia y otros le llaman la era de la iglesia. Anteriormente, la Biblia menciona 2 pueblos, el pueblo de Dios, el pueblo judío, y los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todo aquel que no era judío. ¿Quiénes son los judíos? Todos aquellos del linaje de Abraham. Pero Pablo enseña, una vez venido el Espíritu Santo, que ahora ya no hay ni judíos ni gentiles, sino que cuando estamos en Cristo, somos un nuevo pueblo, sacado de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Eso es la iglesia. La iglesia son los llamados de afuera de las tinieblas hacia la luz, del pecado a la vida. Eso es la iglesia. Entonces Jesús les dice, ahora vas a escribir las cosas que son. ¿Cuáles son las cosas que son? Desde que el Espíritu Santo se derrama y ahora pasamos a ser templo y morada del Espíritu Santo. Y no sabéis, dice Pablo, que vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo, el cual mora en vosotros y está en vosotros. Entonces, ¿cuál es esa segunda parte en la que se divide Apocalipsis? Es la época de la iglesia. Es el tiempo que va a pasar desde que Cristo es ascendido en gloria hasta que Cristo regrese por su iglesia. Cuando Cristo venga y se pare en las nubes y con voz de arcángel, con trompeta de Dios, se tocará la trompeta, dice Corintios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en el aire para encontrarnos con nuestro Señor en los cielos. Y ahí se termina el tiempo de la iglesia. El capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis está enfocado en la revelación de Jesús, la exhortación de Jesús, la última para con su iglesia. Las 7 iglesias de Apocalipsis. Fíjese bien, el número 7 en Apocalipsis o en la Biblia siempre representa plenitud, significa la perfección. Por eso muchos, y jugábamos la vez pasada, que decíamos que hay gente que dice es que el 7 es el número de Dios. Entonces yo siempre compro el Mega Million o el Loto en 7. Nunca se sacan nada. Pero el 7 es el número de la perfección, el número completo. Entonces, cuando decimos que son 7 iglesias, es porque ahí quiere englobar el mensaje para todas las iglesias. Escribe las cosas que has visto. La resurrección de Cristo, su poder, su gloria, lo que Él ya reveló. Primera. Segunda, las cosas que son. Las instrucciones de Jesús para su iglesia desde que Él se va hasta que Él vuelve por nosotros. Esas son las cosas que son. La época de la iglesia. Pastor, ¿y cuánto dura la época de la iglesia? No lo sabemos. Porque cuando Cristo venga y el arrebatamiento suceda y nos lleve para todos, a los que hayan vivido, los que estén vivos y a los que hayamos muerto en Cristo, se cierra la época de la iglesia. Y Jesús utilizó en Mateo capítulo 24 una analogía muy bonita. Dijo, como en los tiempos de Noé. Y compara el tiempo de la iglesia con el tiempo de Noé. ¿Por qué, pastor? Porque a Noé se le dio una comisión. Construye un arca de madera de gofer, de tales dimensiones, hazla así, vas a meter a todos los animalitos, porque mi juicio se va a derramar sobre toda carne, sobre todo ser viviente, sobre toda la tierra, y voy a destruir todo. Esa fue la comisión de Noé. ¿Amén? Ok. Noé, dice Hebreos, como pregonero de justicia construyó el arca.
Muchos piensan que Noé se habrá tardado aproximadamente 120 años para edificar esa arca, si es del tamaño de un estadio, y con las cosas antiguas, los rudimentos antiguos, sin mucha tecnología, valiéndose quizás solo de su familia. Otros piensan que tal vez pudo haber contratado gente para que le ayudara. Pero por 120 años la gente miraba que había una familia de loquitos que estaban haciendo un gran barco, porque decían que iba a llover y que el juicio de Dios iba a derramar, y la gente pasaron 10 años y no veían llover, y pasaron 50 años y más se reían de Noé, y pasaron 80 años y dijeron, este viejo no se cansa, este ya aburre con lo mismo, solo Biblia, solo Biblia, solo Biblia, Cristo ya viene, ya aburren evangélicos. Pero llegó el año 120, cuando Dios le dice a Noé, entra al arca tú y toda tu familia. Y de repente empieza a llover. Y Dios, no Noé, no ningún hombre, y Dios cerró el arca de afuera para adentro y la selló. Y esa es una comparación o una tipología de la iglesia. Todo aquel que está en Cristo va a ser salvo de la ira venidera. Y se ha pregonado el mensaje por cantidad de años, más de 120 años, más de 2000 años ya. Y la gente sigue diciendo, ahí están esos locos todavía, y siguen diciendo lo mismo. Pero va a llegar el año 120. Va a llegar el día en el cual la gracia va a ser cerrada y el juicio va a ser derramado. Y ahí entonces dice la Escritura, será el lloro, será el llanto, será el crujir de dientes, será aquello que todos van a decir, ¿y por qué no les hice caso? Si tenía razón, si a mí me invitaron a la iglesia, si yo escuché esos mensajes. Yo sabía, pero no creí, nunca entré en el arca y ahora es demasiado tarde porque la puerta no la cerró el pastor, la cerró Dios. Porque por años se me ofreció la salvación a través de la sangre de Cristo y no quise. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, ¿las cuáles son las cosas que son? El tiempo que actualmente estamos viviendo, la iglesia. El mensaje de las 7 iglesias es el mensaje desde que Cristo es ascendido hasta que Cristo regresa por su iglesia. Entonces la iglesia queda quitada de la tierra. Y viene la tercera parte, que es del versículo 19. Las cosas que has visto, el Cristo glorificado, las cosas que son el mensaje a las 7 iglesias, comienza el tiempo desde que Cristo es ascendido hasta que Cristo regresa por su iglesia. Y número 3, las cosas que han de ser después de estas. ¿Dónde comienza o qué es las cosas que han de ser después de estas? Si usted se va al capítulo 4 de Apocalipsis, hasta el capítulo 20 no vuelve a aparecer la palabra iglesia por ningún lado. Y del capítulo 4 solo se habla de la adoración celestial en los cielos, que la iglesia va a estar adorando, y ya lo vamos a ver cuando lleguemos ahí. Pero del capítulo 5 para allá, papá, empiezan los sellos, las trompetas, empiezan las copas de la ira de Dios, empieza tribulación, gran tribulación, persecución, muertes, hambres, terremotos, pestes, todavía peor las cosas que las que ya están. Pero entonces, ¿cuál es la esperanza del creyente? Uno, tenemos la revelación de lo que Cristo ya es, de lo que Cristo, cómo está, de lo que Cristo es, un Cristo glorificado, el que sostiene a su iglesia, y vamos a entrar en esa partecita. Número 2, encontramos la amonestación de Cristo, que Cristo está amando a su iglesia, Cristo está llamando a su iglesia, Cristo vela por su iglesia, y Cristo va a venir por su iglesia. Y número 3, cuando la iglesia es quitada, empieza del capítulo 5 en adelante, cuando el Cordero cierra la puerta de la gracia, y empieza a desatar los sellos de la ira de Dios. La tribulación que viene sobre este mundo. ¿Y cuál es la esperanza del creyente? Que nosotros estamos en las cosas que son. Y la época de la iglesia significa que la iglesia va a pasar, y lo explicábamos el domingo pasado, va a pasar por principio de dolores, pero aún no es el fin. Y cuando pasen todas estas cosas, levante la cabeza y sepa que Cristo ya viene. Y esa es la esperanza. ¿Por qué? Porque cuando Él venga nos va a quitar antes de que empiece todo el desastre aquí. Hermano, lo que ahorita estamos pasando no es nada. Platicábamos con un hermano hace un par de días atrás, brother, impresionante las cataratas del Niágara congeladas. Es un poder increíble, brother, es algo inmenso, es una de las 7 maravillas naturales del mundo, congeladas. Cosas que no se ven, cosas que están empezando a suceder, anomalías por todo el mundo.
Los tsunamis, los benditos tsunamis. ¿Cuándo se había escuchado mencionar la palabra tsunami antes de lo que pasó en las Filipinas hace un par de años atrás? Esa palabra, había una hermana que dijo, no, yo creo que esa se la inventaron cuando sucedió eso. No, ya existía, pero nunca se había escuchado eso. Allá, por allá, hace como más de 100 años se había escuchado algo así y fue insignificante. Una sola ola, 350,000 personas. El maremoto ahí en Japón. Brother, cosas que están pasando que no es nada. No es ni la punta del iceberg, como dicen algunas veces, de lo que viene, de lo que falta, de lo que ha de venir. Acuérdese, el centro de Apocalipsis es el 1:19. Las cosas que has visto, la posición de Cristo, las cosas que son el tiempo de la iglesia y las últimas, las que han de ser después de estas. Hablando de lo que va a venir en el mundo. Ok. En Apocalipsis hay diferentes simbologías o diferentes señales o símbolos. Cuando Cristo se revela a Juan, aparece por ahí una simbología que la vamos a explicar ahorita. Váyase conmigo al versículo 16, 1:16. Bueno, leamos desde el 15 para que me le vaya agarrando el hilo. Dice, y sus pies semejantes a bronce bruñido, hablando de Jesús, refulgentes como el horno y su voz como estruendo de muchas aguas. 16, vea lo que Jesús tenía. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, su rostro como el sol que resplandece en su fuerza. Cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero que. Váyase al 12 también. Me volví para ver la voz que me hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Ese es el que quería que leyéramos, el 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante a hijo de hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido el pecho con un cinto. Están los famosos candeleros y están las estrellas en la mano del Cordero. Aquí vamos a explicar algo. Cuando la palabra dice los 7 candeleros, se refiere, la palabra que se utiliza es la palabra menorá. El menorá es el candelero que utilizaban los judíos de 7 puntas, que es una tipificación o una representación del Espíritu Santo. Ok. Escribe, ¿dónde estaba Jesús? Si lo lee conmigo. Versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que le llegaba a los pies y ceñido el pecho con un cinto de oro. Ok, ¿dónde estaba Jesús? En medio de los 7 candeleros. Vamos a explicar para que vean qué es la iglesia. Dice de los 7 candeleros. Y más adelante dice que en su mano tenía las 7 estrellas. Y nosotros esa es la imagen que tenemos. O sea, un Jesús en medio de 7 menorás con 7 estrellas en la mano. La pregunta es, ¿qué significa esta imagen? ¿O qué significa esa representación? La Biblia se explica a sí misma. Váyase conmigo ahora al versículo 20. Cuando Jesús mismo empieza a explicar esta simbología. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, está hablando Jesús. Y de los 7 candeleros de oro es este. Véale ahí. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Qué son los candeleros? Las iglesias. ¿Qué son las 7 estrellas que estaban en su mano? Los ángeles de la iglesia. Ahora vamos a explicar un poquito. Tiene que quedarle claro porque cuando entremos al capítulo 2 menciona el candelero. Menciona que va a quitar el candelero. Tenemos que tener claro esto. Dice que Jesús en su revelación final le dice a Juan, Juan, mírame donde estoy. Yo estoy paseándome por en medio de los 7 candeleros. Y el candelero es una representación de la iglesia.
¿Dónde pasea Jesús? ¿O dónde ministra Jesús? La palabra que se utiliza, ¿dónde va? Es la palabra que se utiliza para ministrar. Jesús sigue ministrando en medio de sus iglesias. Ahora viene la pregunta. Pastor, si ya sabemos que los menorá, que los candeleros son las 7 iglesias, y Jesús estaba, cuando yo lo vi, dice Juan, en medio de los 7 candeleros. Jesús está todavía en medio de su iglesia. Jesús está todavía al cuidado de su iglesia. Y tiene en su diestra, la diestra es una tipificación de poder, tiene en su mano derecha las 7 estrellas. Las 7 estrellas dijimos que son los 7 ángeles. La pregunta es, ¿y qué son los ángeles, pastor? Hay 2 teorías. La primera es que cada iglesia tiene un ángel de parte de Dios cuidando la iglesia. Pero hay un detalle con esta teoría que no pega. Porque Jesús le dice a Juan, escríbele al ángel. Brother, ¿y a qué dirección se la mando? Si le voy a escribir a un ángel, ¿a qué dirección se la mando? ¿Le pongo el cielo? ¿O le pongo San Francisco, sucursal del cielo? Filial Taber. ¿Cómo le escribo al ángel de la iglesia de Éfeso, de Pérgamo, de Sardis? Entonces viene la otra teoría, que es la que muchos de nosotros aceptamos en teología. La palabra ángel o ángelo significa mensajero. Entonces, ¿quién es el ángel de la iglesia? Es el que trae el mensaje de Dios para su pueblo. ¿Quién entonces adentro de la iglesia funge con ese cargo? El pastor, o el líder, o el diácono. Hay denominaciones donde los diáconos son los que predican, pero es la persona que lleva la palabra. Es el ángel de la iglesia. ¿Por qué? Tiene más lógica, porque si es un ángel espiritual, ¿a dónde le escribo? Pero si es el encargado de la iglesia, el que predica, el que lleva el mensaje, entonces sí sé dónde encontrarlo. Le voy a tocar los temas que están haciéndose mal en las iglesias. Jesús me dijo Juan, Jesús me dijo que te dijera que esto es lo que estás haciendo mal en la iglesia, que esto es lo que los hermanos estamos haciendo mal, que esta es la deficiencia de tu iglesia, porque Jesús se pasea en medio de los 7 candeleros que son la iglesia y sostiene en su diestra a los pastores o a los líderes o a los predicadores, al dirigente de la iglesia. Y con eso, ¿qué le quiero decir? Mira, hermano, yo no soy partidario de ese terrorismo cristiano, de ay de aquel que toca el ungido de Jehová, pero algo sí le voy a decir. Fíjese que la palabra dice, ¿y tú quién eres, tú que juzgas al criado ajeno? Porque para su Señor está en pie. Entonces, hermano, entiéndame algo. Si Jesús es el que ministra dentro de las iglesias, se pasea por las iglesias, está sosteniendo su iglesia, tiene cuidado de la iglesia, ve las necesidades de la iglesia, porque todos los defectos que aparecen en las iglesias no los contó Juan, se los contó Jesús a Juan, porque Juan estaba exiliado en una isla sin comunicación con nadie. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús pasea por la iglesia, ve las necesidades de la iglesia, pero también ve las cosas buenas de la iglesia. Y felicita a su iglesia por las cosas buenas, pero también los exhorta por las cosas malas, incluyendo a los pastores, incluyendo a los líderes. Y mire, yo le digo, yo no soy partidario de ese terrorismo evangélico de que ay, aquel que toca, no, pero hermano, si no tiene algo bueno que decir de un pastor, mejor quedémonos calladitos. ¿Por qué? Él es el que sostiene sus estrellas en su mano. El día que él las deseche como desechó a Saúl, lo va a hacer. Él va a saber su tiempo, él va a saber por qué. Usted y yo no nos metamos, brother. Que hizo tal cosa. Mire, si quiere apártese. En una iglesia nadie está a la fuerza. Si el pecado ya entró en la iglesia, usted siente que Dios ya no lo quiere ir, muévase. Pero calladito, hermano. ¿Por qué? Jesús es el que dice que tiene a las 7 estrellas, que son la tipificación de los 7 ángeles, que son los pastores de cada iglesia, y Él los tiene en la mano. Y le digo, la diestra es símbolo de poder. Así como los sostiene, así los puede destruir. Es Él. Es Él. Y ese es el misterio de que Jesús se pasea, todavía ministra, todavía está en observación de sus iglesias y de los liderazgos de la iglesia.
Y Dios es el que juzga, porque los tiene en su diestra. Y la diestra no solo es para sostener, también es la que tiene fuerza para apretar. Y por eso vemos muchas veces que Dios manda juicio sobre pastores. Y nadie se le va, si no se le fue a Moisés. Moisés pensó que él iba a ser el superpastor. Brother, allá al final le dice a Moisés, vos no vas a entrar a la tierra prometida. No fue Josué el que le dijo. No fue Aarón, si Aarón ya se había muerto. Fue Dios quien ajustó cuentas con Moisés. Al final de tus días, Moisés, por aquella desobediencia, por aquella cosa, yo me voy a entender contigo, Moisés, y yo te voy a matar, Moisés. Subite al monte Pisga y allá te voy a matar. Vaya cosa. Dios es el que se encarga. Él es el justo juez de toda la tierra. Y si dejara a los pastores sin ningún castigo y a usted lo porrea, dejará de ser justo. Nadie se le va. Nadie se le escapa. Y entramos al capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Acuérdense, ya entendimos que es Jesús hablándole a la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en medio de la iglesia viéndola. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que tiene a los pastores tomados de la mano, el que anda en medio de las 7 iglesias. Dice esto porque él la ha visto. Versículo 2. Yo conozco tus obras, iglesia, y conozco tu arduo trabajo. ¿Ven lo que le digo? Jesús no pasa por alto nada de lo que tú haces en la obra. No. ¿Por qué? No es que Jesús está en los cielos, Dios está muy ocupado. No, señores. Juan no sabía lo que estaba pasando en las iglesias porque ya estaba prisionero, no tenía derecho a comunicación. Pero Jesús tenía sus ojos puestos sobre la iglesia. Y veía cómo esa iglesia trabajaba, veía cómo esa iglesia pujaba, veía la paciencia que tenían en la palabra. Y dice que no podía soportar a los malos y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son porque los has hallado mentirosos. Porque mucha gente estaba empezando a infiltrarse en la iglesia y así como lo estaba haciendo en aquellos tiempos, lo está haciendo ahora. Pero ¿qué tiene que tener la iglesia? Discernimiento. ¿Qué tiene que tener la iglesia? Pedirle al Espíritu Santo que le hable y sobre todo leer la Escritura. El pastor Olivares me gustó algo que ponía hace un par de meses atrás. ¿Quieres que Dios te hable mucho? Lee la palabra mucho. Apocalipsis es la última revelación de Cristo para su iglesia. No esperes que Jesús baje otra vez para darte una revelación personal. Él ya se reveló aquí. Si Jesús es completo, si Jesús es suficiente, su palabra es completa, su palabra es suficiente. Y su revelación es completa y su revelación es suficiente. Entonces no tiene por qué haber más revelaciones particulares. Dios te puede hablar, por supuesto. Pero, brother, si la mayor parte de cosas que tenía que decirnos ya las dijo. Y Jesús viene y le dice al pueblo: yo conozco tus obras. Lo que tú haces en la iglesia, en la obra, tus desvelos, tu cansancio, tu esfuerzo, venirte enfermito, lavar los baños, hacer esto, hacer lo otro, ese esfuerzo que a veces hacemos, estamos limitaditos y digo, no, yo voy a ofrendar para esto, yo voy a hacer lo otro en la iglesia, yo me voy a ir temprano, yo no voy a faltar, yo voy a apoyar en cualquier cosa. Jesús lo ve. Jesús, a veces el ángel no lo ve. A veces, allá Juancito perdido allá en la isla de Patmos no lo ve, pero Jesús se pasea por su iglesia. Sí. Jesús sí ve y dice: yo conozco tus obras, he visto tu arduo trabajo, he visto tu paciencia y he visto que tú has probado a aquellos que dicen ser apóstoles, es decir, que tú tenías suficiente conocimiento bíblico, tú leías tu Biblia, tú te agarrabas del Señor, tú le pedías discernimiento, tú no le tenías el amén automático a todo lo que decía cualquier pastor, sino que tú lo probabas a ver si verdaderamente lo dice la Escritura. A ver si es cierto, porque le voy a decir, hay cosas que aparentemente son bíblicas, pero cuando usted lee la Biblia va a entender que no son bíblicas. No son de la Biblia. Y Jesús ve y felicita a una iglesia cuando prueba los espíritus. Cuando prueba si lo que se está diciendo desde el púlpito, si el mensaje que se está llevando
es un mensaje, no le digo elocuente, no le digo bonito, sino bíblico. Es un mensaje de pureza. ¿Por qué, hermano? Y lo digo con todo respeto. El día que usted vaya a cualquier iglesia del mundo, que usted sienta que usted no se llena, que usted sale igual o peor, que usted, no hombre, yo no entendí. O hablaron de otra cosa que Cristo, dame pisto. Brother, no pierda su tiempo. No lo pierda. ¿Por qué? Porque a la iglesia vamos a aprender de Jesús, a ser ministrados por el que se pase en medio de las iglesias, el que ve lo que pasa en las iglesias. Y Jesús felicita a las iglesias que prueban a aquellos que se paran al frente lo que dicen, el mensaje. Si no es un mensaje adulterado, si no es un mensaje de conveniencia, si no es un mensaje de que, mire, yo escuché hace un par de días atrás en YouTube un predicador que decía que las 5 piedras de David para destruir a Goliat, que esas eran 5 ofrendas, $1,000 cada una, y con una de esas vas a derrotar a tu gigante. Pruebe los espíritus, brother. Pruebe los espíritus. La palabra no estaba hablando de $5,000, jamás. La palabra estaba en otro contexto completamente distinto. Pero si tú quieres dinero, fíjese cómo son las cosas. En el Antiguo Testamento, en Jeremías, Dios le dice: y yo les daré pastores conforme a mi corazón, dice el Señor. Pero en el Nuevo Testamento Pablo nos da una advertencia y dice: y aquellos que perdidos en su corazón, en sus pecados, Dios les entregará a pastores conforme a su propio corazón, al corazón de ellos. Tú eres una persona que tu Dios es el dinero, vas a encontrar pastores que te van a hablar de dinero. Tu Dios es el sexo, vas a encontrar libertinaje en la iglesia a la que tú quieras ir, porque no buscas agradarlo a Él, buscas agradarte a ti mismo. ¿Y qué tenemos que hacer? Pruebe el mensaje, disciérnalo a la luz de la Biblia, pídale al Espíritu Santo iluminación. Yo no le digo que se fije en el ángel de la iglesia, fíjese en el mensaje que lleva. Porque Juan trató de adorar al ángel que llevó el mensaje, y el ángel le dijo: no, papá, en mí ni te fijes, yo soy consiervo tuyo, adora el de arriba, fíjate en el de arriba. El punto no es el ángel, el punto es que el ángel de la iglesia lleve el mensaje tal y como lo ha recibido del que lo mandó. Sigue. Y han sido hallados mentirosos, hablando de la iglesia que tiene que ser una iglesia que discierna, hablando de una iglesia que tiene que ser una iglesia que examine toda la verdad de la Biblia, que no le ponga un amén automático a las cosas, que no se deje llevar como ovejitas, sino que sean como la iglesia de los bereanos ahí en Hechos, que examinaban a la luz de la Biblia, de la Escritura, todo lo que Pablo decía. Número 3, versículo 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Lo sabía Juan? No sabía. Jesús sí lo sabía. Jesús sí ha visto tus sufrimientos. Jesús ha visto la paciencia que has tenido con ciertas calamidades que has pasado, con ciertos problemas que has pasado. Jesús ha visto cómo has trabajado arduamente, si es que de verdad lo has hecho. Porque acuérdense, a unas iglesias, esta iglesia la felicita porque había trabajado arduamente, pero a otras les dice: ustedes, papá, pónganse las pilas, ustedes tienen nombre de que están vivos, pero están muertos, ustedes no hacen nada. Y en cada iglesia local de hoy en día tenemos, recuerde que la iglesia no es el edificio, somos usted y yo. La pregunta es: ¿cuál de las 7 iglesias va a ser usted? ¿Será la iglesia que ha trabajado? ¿Será la iglesia que tiene nombre de que es cristiana y está muerta? ¿Qué tipo de iglesia somos? Y por eso Jesús manda el mensaje a las 7 iglesias. Y dice: yo sé que has trabajado arduamente por amor a mi nombre, sé que no has desmayado, que le has tenido paciencia a la gente que ha venido y has estado ahí pacientemente esperando en mí. Pero te voy a decir algo, dice Jesús. El hecho que hayas trabajado arduamente, el hecho que hayas venido y hayas hecho un montón de cosas por amor a mi nombre, que sigas perseverando, que estés ahí, eso no te quita las cosas que también estás haciendo mal. Y ahí es donde Jesús empieza con el 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Fíjese, todavía sigue trabajando por amor a su nombre. Lo dice el 3.
Y dice, por amor a mi nombre y no has desmayado. Has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Pero en el 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Fíjese que cuando yo entré en esto, y bueno, pero ¿cómo es que ahí me está diciendo que ha trabajado por su amor? Pero abajo me está diciendo que ha dejado el primer amor. Entonces, ¿cómo está la cosa? Y dicen unos comentaristas, muy bonito lo que dicen. Cuando el cristiano entra a la iglesia, brother, al principio todo es amor. Con los hermanitos lindos, Dios me lo bendiga, abrazo, que falta me hacía verlo, hermanito. Entonces, muchos comentaristas sostienen que cuando se refiere al primer amor, no necesariamente es el amor para con Dios. ¿Por qué? Porque en el 3 dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Entonces el amor de la iglesia para con Dios estaba bien. ¿Cuál era el problema? El problema era el segundo mandamiento. No era el primero. El primero es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. El problema era el segundo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué es lo que se había enfriado? El amor entre los hermanos. El amor entre la congregación. El amarnos los unos a los otros. No, si es que trabajaban. Si era gente que estaba ahí, era gente que discernía, era gente que leía su Biblia, era gente de ayuno, era gente de oración, pero era gente que ya no tenía amor por el prójimo. Y entonces Jesús le recuerda en el 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras? La comunión entre aquellos, el amor entre aquellos, el amor cubrirá multitud de ofensas, el hecho, hermano, no importa, no se preocupe, hermano, véngase. Pero si se muere el primer amor para los unos con los otros, sigue leyendo conmigo, haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Qué era el candelero, hermano? La iglesia. Si los hermanos no vuelven al primer amor los unos por los otros, ¿qué va a quitar Jesús? Dígalo. La iglesia. Sí, era una iglesia que trabajaba. Sí, era una iglesia que le tenía amor a Dios. Si era una iglesia que había tenido paciencia en la tribulación, había tenido perseverancia, pero si no hay amor los unos para con los otros, Él mismo dice que va a quitar la iglesia de su lugar. No dice que la va a destruir, no dice que la va a cerrar, dice la voy a quitar del lugar. ¿Ustedes no entendieron? Yo muevo el ángel. El candelero se mueve del lugar. Jesús prometió algo precioso. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, cuando aparentemente una iglesia se cierra, cuando aparentemente una congregación se termina, no se termina, Dios mueve cada candelero al lugar donde lo quiere tener. Lo que se cerró fue una congregación donde ya no había amor, donde ya no había perdón, donde ya el orgullo se había apoderado de todos nosotros. Y Dios lo que hace es simplemente, bueno, les di tiempo para que se arrepintieran. Les di tiempo y les predicaste el mensaje, ama a tu hermano, perdonado como yo los he perdonado. El mensaje de señores, ¿cuántas veces debo yo perdonar? 70 veces 7. El mensaje de poner una mejilla, poner la otra y que el evangelio no dice y la tercera dale voz. El mensaje de señores, la sangre de Cristo borra multitud de pecados. Señores, el hecho de que usted y yo podamos amar a Dios y amar al prójimo, porque cuando aquel que ama a Dios tiene que amar al prójimo, pero si la iglesia no entiende eso, entonces Dios quita el candelero de su lugar y lo va a mover para otro lugar. No, si los cristianos son en esta iglesia y en cualquier otra iglesia. Lo que pasa es que se les dio la oportunidad. Se les dio tiempo para arrepentirse. Pero no entendieron. El mensaje siguió y siguió y siguió y siguió. Si son salvos, sí son salvos. Pero ¿saben qué? Dios, Jesús, que es el que se pasea en medio de las iglesias y administra, dice no, la voy a mover. ¿Por qué? Porque Él ha prometido que las puertas del Hades no van a prevalecer contra las iglesias, es decir, no lo va a derrotar a la iglesia, sino que entonces, bueno, cerremos aquí, pues, a vos te voy a mandar para allá, a vos te voy a ir para allá, a vos te voy a cambiar de estado, vos vas a ir a congregarte por allá. Lo mueve. ¿Por qué? Porque una falta de amor y una desobediencia completa a lo que Jesús mandó, a la deficiencia que Jesús vio en la iglesia.
Y dice que Jesús da un tiempo para que se arrepienta, un tiempo para dejar permanente el candelero, pero si no te arrepientes, Jesús vendrá otra vez y examinará el corazón de la iglesia y examinará el trato entre los hermanos, y si no se hubieran arrepentido, Él va a quitar el lugar, la iglesia, y la va a mover. 6. Pero tienes esto, también te voy a felicitar en algo, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. Muchos sostienen que las obras de los nicolaitas son aquellas obras de grupos. Muchos sostienen que los nicolaitas eran aquellos sectarios adentro de la iglesia, que solo mi grupo, solo mi grupo, solo mi grupo, solo mi grupo. Y dice la iglesia, no, yo te felicito porque no son de aquellos exclusivistas, que esta iglesia solo es para gente con papeles, que esta iglesia solo es para gente, qué sé yo, de clase media para arriba, media alta, que esta iglesia es solo para determinada nacionalidad. No, tienes eso por lo menos. Que ahí entran todos. No querés a nadie, pero tampoco discriminás a nadie. Sos parejo con todos, a todos los ves igual de mal. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice, no al mundo, dice a la iglesia. Y te viene y te da una recompensa. Si oyeres mi voz. Si es a ti que te ha dado ese mensaje el día de ahora, que viene de la revelación de Jesucristo por medio de su ángel, y tú prestas oído y oyes atentamente y enmiendas y cambias y pides al corazón de Dios que te dé un corazón nuevo, te pides al Espíritu Santo que te cambie tu sentir, que te limpie, que abrace la gracia de Él, porque la gracia transforma, la gracia es suficiente, la gracia te limpia, la gracia te cambia. Y entiendes entonces, cuando tú lo deseas, cuando tú se lo pides, al que venciere, Jesús le dará de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahí nos remontamos a Génesis. Lo que el enemigo nos quitó por una desobediencia, Dios no lo va a regresar. Pero si por una desobediencia perdimos el jardín del Edén, por la desobediencia de no volver a nuestro primer amor los unos para con los otros, vamos a perder el candelero. Es que es lo mismo. Génesis y Apocalipsis, desde Génesis hasta Apocalipsis es la misma historia, y es circular, brother. Es lo mismo. En algún momento la serpiente de Génesis se convierte en el dragón en Apocalipsis. El jardín del Edén perdido por una desobediencia va a ser la iglesia perdida por una desobediencia. El jardín del Edén recuperado va a ser la oportunidad de Cristo para su iglesia, para que permanezca junta, bajo la bendición de que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Amén. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, en esta noche te damos gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos siempre ese consuelo, esa palabra preciosa, Señor, para nuestras vidas, donde tú nos prometes estar al cuidado y al pendiente de tu iglesia. Tú eres el que nos sostiene, tú eres el que nos ministra, tú eres el que ve nuestro arduo trabajo, nuestro dolor, nuestra paciencia, pero también ves nuestras deficiencias, Señor. Señor, la promesa la tenemos que tú vas a estar con nosotros todos los días. Mas también, Señor, tenemos el reclamo de parte de ti cuando nos enfriamos para con nuestro primer amor los unos con los otros, en una desobediencia inflagante, repetida, Señor, porque tú nos has dado tiempo para arrepentirnos, para ponernos a cuenta los unos con los otros. Si tu hermano tuviere algo contra ti, ve, deja tu ofrenda, ve y ponte a cuentas con él, y después regresa a poner tu ofrenda en el altar. Señor, así como tú nos amaste y perdonaste, entendemos, Señor, que es necesario ese amor fraternal para sostener, mantener una iglesia de la que está en tu mano, Señor. Señor, queremos ser obedientes a tu mandato. Queremos, Señor, apropiarnos de las promesas que tú tienes, porque si oímos atentamente tu voz, si nos arrepentimos, si volvemos a hacer las primeras cosas, tú, Señor, has prometido darnos de comer del árbol de la vida. Lo que perdimos por una desobediencia, lo podemos recuperar por la obediencia a la palabra de Dios. Señor, gracias, porque tenemos un lugar en tu mesa. Gracias, Jesús, porque hasta aquí has sido fiel, y sabemos que en todo el tiempo que resta, lo seguirás haciendo. En tu mano estamos, en tu diestra, Señor, nos escondemos. Sosténnos, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, iglesia.